El miedo terrible a los trabajos del cementerio, a las demandas en el cementerio, la ostentación por otro lado de la brujita mediática que habla y ostenta de tener ese poder terrible de trabajar en el cementerio, las fotos de algunos sacerdotes ofreciendo su servicio de sacerdote, entre comillas, arriba de una tumba abandonada, mientras más vieja mejor, y poniendo aprontamientos, servicios en general, yo te soluciono la vida y ahí en el cementerio, ¿no? Y todas estas cuestiones que toman como fundamento comercial el miedo que existe en el ser humano a la idea de la muerte. Y qué mejor para representar la muerte que un cementerio o una tumba. Entonces, es un negocio tan básico, tan visceral, pero que verdaderamente por alguna razón surte efecto. Ahora, desde el lado de la Umbanda y desde mi posición de sacerdote, Nobleza Obliga, voy a tratar de aclarar algunas cuestiones de cómo funciona verdaderamente el cementerio y qué procedimientos y por qué lugares hay que pasar para que medianamente sea aceptado un pedido o un trabajo en el cementerio, sea bueno, malo, regular, lo que sea, para que ustedes vean que no es soplar y hacer botella y que es algo muy complejo y muy serio y que es algo que requiere de por sí mucho conocimiento espiritual, del mundo espiritual y mucho conocimiento también teórico. Lo primero y el primer conocimiento que es súper básico y hasta parece una redundancia es saber ocupar tu lugar de ser humano. Es decir, muchos creen que ir al cementerio es ir a subir una montaña por la parte de arriba, por el pináculo, o subir una escalera desde arriba para abajo. No, siempre se sube desde el escalón más bajo hacia arriba, ¿sí? Parece una redundancia, pero no lo es. ¿Cuánta gente va al cementerio directamente calzada o a dialogar con algún orishá o con algún eyú y entonces rápidamente aborda esos niveles energéticos entre comillas? Y la realidad es que cuando vos vas a un cementerio, vas a un lugar donde es una tierra sagrada que se aparta por cultura, por la propia sociedad, por la legalidad, como un lugar donde van depositados los cuerpos de las personas que mueren. Y es un lugar puntualmente que le corresponde a ese tipo de almas. Los dueños del cementerio son las almas de los difuntos que descansan sus cuerpos allí. Entonces, con lo primero que vos te vas a encontrar son con los panteones familiares y los espíritus o las almas que están descansando o que están viviendo el proceso, ¿sí?, de ascenso al nuevo estadio energético. Entonces, vos cuando llegás a un cementerio, no te vas a encontrar con un eyú, no te vas a encontrar con un caboclo, no te vas a encontrar con un pretovelo, ni te vas a encontrar mucho menos con la vibración de una orilla. Lo primero que te vas a encontrar son con almas desencarnadas que están allí enterradas, ¿se entiende? En su cuerpo. Entonces, cada cementerio y cada alma tiene un panteón familiar y cada panteón familiar tiene una fe y pertenece a una familia espiritual, ¿sí? Vos vas a ir, mayoritariamente en esta nación, vas a ir a un cementerio y lo primero que te suele aparecer o que te vas a sentir, si sos una persona espiritual, es de persignarte o de tener sumo respeto a la fe católica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es cristiana, católica o en cualquiera de sus ramas del cristianismo. Entonces, esto no es que voy al cementerio y enseguida hablo con Eshú o voy por mi guía y voy y hago cagada, entierro a tal y a cual persona y entonces después me voy. Porque yo estoy pasando un montón de procesos y un montón de jerarquías que me exceden a mí como ser humano y que estoy faltando el respeto. Entonces vos imaginate de repente que yo vaya a determinado cementerio que está custodiado por determinados panteones familiares y determinadas almas, y yo como sacerdote, porque soy ahijado de Tirirí, y Tirirí es de Calunga, entonces vengo a hacer esto o el otro, y empiece a profanar lugares sagrados que le competen por autoridad, no solamente espiritual, sino natural,
a las almas que yacen ahí, que descansan ahí. Es decir, que si yo estoy muerto y desencarno, y mi cuerpo está viviendo un proceso en una tierra, yo esa tierra la voy a cuidar junto a todos mis familiares que están allí y junto a toda mi familia espiritual más arriba de la Umbanda, en este caso, que tiene que ver con mi fe. Vamos a estar cuidando el proceso ese biológico que se está dando de mi cuerpo. Entonces el cementerio que vos estás entrando, May Chola o Brujita Diana o como te llames, vos estás entrando a un lugar el cual me corresponde a mí. Y a mí no me interesa mucho que vos digas que soy hija del orillá no sé cuánto, o que tenés el asentamiento no sé cuánto. Vos vas a tener que rendirme cuenta a mí porque estás entrando a mi casa, a mi lugar de descanso. Así funcionan los terrenos sagrados, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar para bien o para mal o para lo que sea, a un cementerio tengo que empezar a respetar desde abajo y así progresivamente. Una vez que cumplo o tengo el agrado de caer bien y de que se me permita entrar a ese lugar de descanso de las almas, entonces ahí sí, quizá, posiblemente, comience a entrar en contacto con algún misterio que pertenece a mi marco teórico religioso, Umbanda, Quimbanda, etcétera, etcétera. Exú, por ejemplo, Preto Velo, por ejemplo, Caboclo, por ejemplo. Entonces ahí ya voy a ascender, voy a subir un paso más y ahí entonces mi Exú me va a guiar ciertos procedimientos. Entonces, como ves, no es tan fácil entrar a un cementerio y agarrar un muñequito de enterrar y decirle a doña Carlota que porque no te pagó o no te transfirió o no te devolvió la plata que te pidió prestada, vos la enterraste en el cementerio y entonces ahora se va a morir. Por último, una ridiculez absurda que se nota mucho en la persona que se disfraza de brujito o brujita para especular con el miedo de la gente. La transposición rápida y brutal de pensar que mis trabajos espirituales son iguales a los procesos naturales. Es decir, yo agarro un muñequito, lo hago con la formita de un ser humano, entonces agarro y lo entierro en un cementerio para que, como diciendo, dejando un mensaje que te estoy enterrando a vos y ahora vos te vas a morir en vida. Esas estupideces no son transposiciones literales en el mundo espiritual. El mundo espiritual no funciona así. No funciona así. De hecho, cubrirte con la tierra sagrada de un proceso puntual biológico puede tomar la intencionalidad en el mundo espiritual de que suceda lo contrario, de que vos queriendo hacer un mal, vas a hacer un bien. Y vos, por la intencionalidad y la impertinencia tuya de querer hacer mal, te vas a hacer mal a vos, porque las almas juzgan, porque las almas tienen derecho legal, cuando vos invadís su terreno de descanso, a corregirte. Y como a vos no sos espiritual y hablás y vas pateando cosas en el mundo espiritual, mundo el cual vos no conocés y te supera ampliamente, ahí viene un gran problema. Entonces, como ven, no todas las ideas o interpretaciones en el mundo natural necesariamente funcionan en el mundo espiritual. El mundo espiritual es totalmente diferente. Hay que conocerlo a través de la comunicación, de la comunión y sobre todo del respeto y el sentido de ubicación. Ser brujo no es ponerse uñas largas o pintarse de negro. Ser brujo es tener los pies en la tierra y mucho, pero mucho temor y respeto.